¿Cómo les va? Esto es Impacto Económico, yo soy Daniel Rosas y estamos iniciando una nueva emisión. Gracias por acompañarnos, como siempre, vamos a comenzar ya con los titulares de lo que hablaremos en esta jornada. En América Latina, el precio del cobre ha caído debido a la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos, afectando seriamente a Chile. En contexto, los aranceles impuestos por Estados Unidos impactan a los productores agrícolas de forma negativa, ya que buena parte de este sector importa sus fertilizantes. Y en 360, China apostará a más inversión y apertura del país para hacer frente a la guerra arancelaria. De esto y más estaremos hablando en esta jornada. Vamos a comenzar. Las imágenes de lo que estaremos abordando en esta emisión, y vamos a comenzar en Chile, ya que el precio del cobre, principal producto de exportación de ese país, ha caído un 2,81% debido a la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos, lo que ha llevado al aumento del dólar en el país. Veamos la siguiente historia. Actualmente, el cobre se cotiza a $4.24 la libra en Nueva York y por debajo de $4 en Londres. Aunque el cobre chileno no está sujeto al aumento del 10% en impuestos, las tensiones entre compradores están afectando su precio. El dólar se acerca a los 1,000 pesos chilenos, lo que beneficia las exportaciones, pero encarece las importaciones y podría impactar los precios de productos de consumo. A nivel global, la inestabilidad por los aranceles ha afectado los mercados en Asia, Europa y Estados Unidos, aumentando los temores de una posible recesión mundial. Y por su parte, Bolivia advierte que este nuevo sistema arancelario podría ocasionar una recesión mundial. El mandatario boliviano Luis Arce señaló este lunes que las medidas económicas aprobadas por la administración de Trump podría ocasionar una pérdida generalizada de la actividad en la economía global. El jefe del Estado destacó que Washington busca mantener un liderazgo económico y reiteró el rechazo de Bolivia ante la imposición de aranceles, al subrayar que no tiene ningún estudio técnico y es una decisión netamente política que afecta a muchos países. El pasado miércoles 2 de abril, el gobierno estadounidense estableció para Bolivia un arancel del 10% que afecta a una variada oferta exportable, entre lo que destacan minerales, quinoa y también castaña. Es muy probable que luego vaya a tener consecuencias a nivel mundial de este tipo de aranceles. Es decir, uno podría esperar inclusive una recesión mundial por todo lo que se está haciendo desde los Estados Unidos en procura de mantener su liderazgo económico ante un emergente bloque que claramente está demostrando su potencial. Y ante este escenario, el café colombiano se visibiliza como una oportunidad de negocio ante los aranceles impuestos por Estados Unidos a su competidor directo, que multiplica su tasa de importación. Le cuento, la industria de café colombiano en el contexto arancelario tiene un buen pronóstico, ya que el arancel impuesto por el presidente Donald Trump al país es del 10% y su principal competidor, que es Vietnam, a este le aplicaron una tasa de 46%. El país sudamericano es el segundo que más importa, o lo que más exporta, perdóname. El café es lo que más exporta, lo segundo que más exporta hacia Estados Unidos. El año pasado lograron tan solo $1,100 millones por estas exportaciones, según el informe de la Federación Nacional de Cafeteros. Además, Colombia aporta el 20% del café verde a Estados Unidos, y este tipo de grano, según los analistas, es la oportunidad para negociar los impuestos, ya que va a presentar ventajas sobre Vietnam e Indonesia, donde aplicaron aranceles mucho más altos.
En otros temas, vamos ahora a Centroamérica porque el índice de precios al consumidor o IPC en la República Dominicana aumentó un 0,31%, lo que sitúa la inflación interanual en 3,58%. La inflación subyacente, que excluye ciertos productos, fue del 4,24% tras un incremento mensual del 0,4%. Este aumento se atribuye a alzas en varios sectores como transporte con un 0,63%, comunicaciones con 1,4%, bienes y servicios diversos con 0,39%, restaurantes y hoteles con 0,41% y vivienda con 0,23%. En comunicaciones los precios subieron por los servicios de telecomunicaciones, mientras que en bienes y servicios se debió a mayores costos en cuidado personal. A pesar de que el Banco Central asegura que la inflación está controlada, muchos dominicanos se quejan del alto costo de la vida, especialmente por el aumento en los precios de alimentos y también de medicamentos. Y en Nicaragua, el asesor presidencial Laureano Ortega destacó la cooperación de China en el desarrollo de programas de vivienda durante la inauguración de la Quinta Feria Nacional de la Vivienda. Veamos el portal Prensa Latina. Gracias a esta colaboración, se han construido 920 viviendas que se entregarán a finales de mayo y se están gestionando más proyectos, incluyendo 720 en la segunda etapa y 1.650 en una tercera. También mencionó los créditos obtenidos de instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica y los bonos del Instituto Nacional de Vivienda Urbana y Rural, que ofrecerán un apoyo de $3.500 para vivienda de interés social. El ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica, recordó que en los últimos 18 años el gobierno ha construido más de 145.130 viviendas. La Feria Nacional de la Vivienda busca presentar a las familias los programas habitacionales disponibles en el país. Vamos a una pausa y al regreso en Contexto estaremos hablando de los aranceles impuestos por Estados Unidos que evidentemente impactan a los productores agrícolas de forma negativa, ya que buena parte de ese sector importa los fertilizantes. Los detalles cuando regresemos. Los aranceles impuestos por Estados Unidos forman parte de una estrategia proteccionista, según el presidente Donald Trump, conocida como aranceles recíprocos, que busca reducir el déficit comercial de Estados Unidos y fomentar la producción interna. Sin embargo, esta medida impacta en realidad a los productores agrícolas de forma negativa, ya que buena parte de este sector importa sus fertilizantes, por lo que el costo de producción de los cultivos se va a elevar. La reciente imposición de aranceles del 10% a productos agrícolas de 60 naciones conlleva una serie de sacudidas dentro de la nación norteamericana, y entre ellas se encuentra el aumento de los costos de los productos debido a la inflación y precios elevados de materia prima como fertilizantes y semillas que suelen ser importados. Por su parte, el actual inquilino de la Casa Blanca argumenta que estos aranceles incentivarán la producción local al encarecer los productos importados, pero sustituir frutas tropicales o café a corto plazo para cubrir la demanda será el gran reto. Esto podría resultar en precios más altos para los consumidores sin un aumento proporcional en la oferta interna. La implementación de aranceles es un motivo de preocupación para las y los agricultores en Estados Unidos, tanto en términos de producción como de importación. Revisemos algunos detalles. En Estados Unidos, los productores de soja, tras la entrada en vigencia de las medidas arancelarias dispuestas por la administración Trump, tienen motivos especiales para preocuparse, ya que el 50% de la cosecha se exporta a China, además del maíz, carne de res, pollo, sorgo y otros cultivos.
Ya sabes, nuestro mercado de soya, el mercado de ganado, los precios de futuros han caído bastante en los últimos días. Creo que todavía hay ciertas incertidumbres sobre cómo se resolverá todo, pero creo que inicialmente los mercados no están respondiendo favorablemente a esos aranceles. Una de las preocupaciones a largo plazo es que los agricultores y ganaderos estadounidenses pierdan cuota de mercado a medida que China recurra a Brasil y otros países para comprar la soja, la carne de res, el pollo y otros cultivos que consume. China seguirá comprando sorgo, ya que se destila para elaborar la bebida Baijiu, tan popular allí como el whisky en Estados Unidos, pero lo obtendrá de otros países. Nuestros productos son de buena calidad y destacan en el mercado, y creo que preferiría que el gobierno no interfiriera y nos permitiera venderlos donde se necesiten y donde puedan obtener el mayor valor. Así que esa ha sido mi postura desde el principio. Cabe destacar que China es el tercer socio comercial en el sector agrícola de los Estados Unidos, pues la soja representa por sí sola más de la mitad del total de exportación, 52%, muy por delante de la carne vacuna, que está en 6%, y del algodón, también en 6%, que en números deja una ganancia de al menos 24.600 millones de dólares. Sin duda, la respuesta de otros países a los aranceles de Estados Unidos afecta gravemente a los agricultores. La industria almendrera de California, que produce el 80% del suministro mundial, enfrenta graves pérdidas debido a los aranceles impuestos por China del 50% y la Unión Europea en represalia a las medidas proteccionistas de Trump. Las exportaciones a China cayeron 37% desde 2018, mientras crece la preocupación por perder el mercado europeo, que el año pasado compró 1.200 millones de dólares, un tercio de las ventas totales. Con precios en baja y costos en alza, los agricultores temen un desplazamiento permanente de compradores hacia proveedores como Australia. Los aranceles tienen impacto a lo largo plazo. Si los clientes buscan alternativas, podrían no volver, advierte Colin Carter, experto de la Universidad de California. La incertidumbre lleva a muchos a replantearse si seguir invirtiendo en este cultivo. En la ronda anterior de aranceles de Trump, uno de nuestros mayores mercados en ese momento era China, y China respondió con un arancel del 50%. Esto ha tenido consecuencias para las almendras de California, que han costado a los agricultores cientos de millones de dólares, y seguía vigente, incluso cuando se anunciaron algunos de estos nuevos aranceles. Un tema al que estaremos dando, por supuesto, seguimiento aquí en Telesur. Vamos a una segunda pausa y al regreso en 360, China apostará a más inversión y apertura del país para hacer frente a la guerra arancelaria. ¿Quiere conocer los detalles de esta y más información? Entonces no se vaya, siga con nosotros aquí en Telesur. Estamos de vuelta, vamos a dar una vuelta por el mundo justamente. El gobierno chino afirmó que apostará a más inversión y apertura del país para hacer frente a la guerra arancelaria por parte de la administración del presidente Trump. China afirmó que en sus medidas para enfrentar el reto económico comercial actual facilitará las inversiones para el desempeño económico de empresas extranjeras. En una reunión con representantes de unas 20 compañías de Estados Unidos, el viceministro de Comercio y subrepresentante para negociaciones comerciales internacionales, Ling Yi, afirmó que trabajan en sus políticas para atraer más inversiones extranjeras y proteger los derechos e intereses de las mismas. Asimismo, el viceministro condenó los aranceles estadounidenses y aseguró que dañan al sistema multilateral de comercio y violan el derecho al desarrollo de las otras naciones. En ese contexto, la Unión Europea propone a Estados Unidos conversar con el objetivo de evitar que una guerra comercial transatlántica total se expanda. Pese a la propuesta de diálogo, una comisión de la Unión Europea afirmó que responderán a las nuevas medidas de Trump con la aplicación de aranceles por 28.000 millones de dólares para los productos estadounidenses que entrarán en vigencia a partir del 15 de abril, mientras que diplomáticos europeos trabajan en preparar contramedidas progresivas de acuerdo a las conversaciones comerciales de esta semana.
Y por su parte, tras los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, el índice Straits Times de Singapur experimentó su mayor desplome en casi 25 años. Los indicadores se hundieron un 8,57% al inicio de la jornada de este lunes, perdiendo así 328,20 puntos para ubicarse en 3.497,66 unidades, que es su mayor caída diaria desde septiembre de 1999. La Asociación de Inversionistas de Valores de Singapur recordó que el STI ha sufrido fuertes caídas en anteriores periodos, incluyendo un descenso durante la pandemia por el COVID hasta el 7,4% en marzo de 2020. Expertos señalan que, a diferencia de la crisis financiera asiática y la de 2008, no se percibe el mismo nivel de pánico y advierten que si los aranceles se mantienen, podrían contribuir a una mayor inflación y a una desaceleración del crecimiento mundial. En Lesoto, país que se ubica en el continente africano, la industria textil también se ve afectada por las medidas arancelarias. El gobierno de Lesoto cuestiona la decisión de Donald Trump de establecer aranceles hasta por un 50% adicionales a la exportación de productos hacia Estados Unidos. El sector textil es fundamental para la economía del país, ya que proporciona empleo a al menos 12,000 personas y cerca del 75% de su producción se envía a Estados Unidos. Esta situación genera en los trabajadores incertidumbre ante las repercusiones como la pérdida de empleos y el aumento en los costos de exportación. Y en España, decenas de miles de personas se han manifestado el fin de semana para protestar por el precio de la vivienda, y es que las movilizaciones han tenido lugar a lo largo de todo el día en 40 ciudades. Los convocantes reclaman que bajen los precios de los alquileres, que se generalicen los contratos indefinidos, recuperar las viviendas vacías, turísticas o en alquiler de temporada y el fin de la especulación inmobiliaria. Más detalles en el siguiente informe. María Dolores vive en una casa de un fondo buitre, tiene 2 hijos enfermos y no puede hacer frente al pago de la vivienda en España, que ha crecido ante el fenómeno de la gentrificación por el turismo. Y yo lo que pido es una casa, que quiero por lo menos morirme en una casa, no quiero morirme en tirar en la calle, ni mis hijos tampoco, que tengo 2 niños enfermos. Es lo único que yo pido, que por lo menos que nos den una casa, que podamos pagar, es lo único. Pero el Estado no hace nada. El alquiler es otro de los grandes problemas de la vivienda. Sus precios están por las nubes y los jóvenes no pueden emanciparse. En 2024 el precio creció un 10%, situándose en 11,8 euros el metro cuadrado. Ahora mismo los alquileres están por las nubes. Realmente cualquier persona con un sueldo medio no puede permitirse ni un alquiler ni desde luego meterse en una hipoteca. Entonces al final aboca a que la gente se vea obligada a vivir año tras año con sus padres sin poder independizarse. Tampoco te permite realizar un proyecto de vida y tampoco los sueldos de los trabajos no nos permiten tener una vivienda digna. Cientos de miles de personas han marchado en 40 ciudades de toda España pidiendo el fin del negocio de la vivienda y la recuperación de las casas turísticas y vacías para la ciudadanía. Hoy empieza a acabarse el negocio de la vivienda. Se acabó que las viviendas sean para especular y que necesitamos que vuelvan a ser, algo que en realidad nunca han sido, ¿no? Que las viviendas sean para vivir. Se acabó que estemos en una zona como esta, en el entorno de la Plaza de la Merced, donde 8 de cada 10 viviendas son alojamientos turísticos y no viviendas, y eso tiene que terminar. La vivienda es uno de los principales problemas de los españoles, un derecho convertido en negocio que ha aumentado los precios y expulsado a los vecinos de los barrios. Miles de personas vuelven a salir a las calles para pedir el fin del negocio a la vivienda en España y además que se respete el derecho a tener casa. Sergio Rodrigo y Francis González, Telesur, Andalucía, España. Vamos ahora a República Democrática del Congo, que también enfrenta problemas de seguridad alimentaria y crisis de seguridad la más aguda de su historia, por cierto. Y es que estudios realizados recientemente registran al menos 28 millones de personas que presentan casos de crisis alimentaria aguda, de las cuales 3,9 millones enfrentan hambruna de emergencia.
había escuchado hablar de este término, bueno, hambruna de emergencia. En este sentido, expertos señalan que esta situación ha causado el incremento del deterioro en el país, llevando a 2,5 millones de congoleños y congoleñas a padecer de necesidades humanitarias. Asimismo, especialistas señalan que un cuarto de la población del país padece dificultades debido a los conflictos armados, los desplazamientos forzados y las epidemias que han afectado a ese país. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo, que ha tenido pérdidas importantes en las últimas jornadas. Mire, el intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $62 con 26 centavos. Esto representa un incremento de 27 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, de referencia en Europa, su precio se ubicó en $65.81, también un incremento de 23 centavos de dólar, y el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $70.85, en este caso una caída de $4.50. Los dos primeros habían tenido en las últimas jornadas pérdidas, mientras que los de la OPEP habían incrementado y ahora se invierten los papeles justamente. Bueno, y con esos temas despedimos Impacto Económico del día de hoy prácticamente. Recuerda que para comentarios y sugerencias puede escribirnos a nuestra cuenta de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net, impactoeconómico@telesurtv.net, o también a través de nuestras cuentas de X @telesurimpactoe y @danieltelesur. Nos despedimos por ahora. A nombre de todo este gran equipo, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.